Creo que estamos en la regla 6. Es una regla, yo creo, de las más hermosas, y el día pasado comenzamos con una breve presentación. Mm, la opción es presentar este concepto del sujeto y la defensa, presentar la defensa en este caso de una manera sencilla para que os hagáis una idea, y hoy vamos a introducir ya ciertas precisiones, eh, comentando algunos textos de Freud, pero no obstante yo quiero también continuar dándoos unas pinceladas y asentando lo que puede ser un suelo firme, sólido, para que podáis pensar desde este punto de vista la psicopatología. No se trata tanto de que integréis si Freud dijo en 1894 tal cosa. Bueno, esto lo aprenderéis también, sin duda, pero sí que conviene que entendáis qué plantea él, cómo construye la psicopatología a partir de este concepto, la defensa, y del otro concepto que añadimos nosotros, el sujeto y la defensa, ¿no? Así que, de momento, voy a continuar con estas generalidades para que vayáis integrando esta cuestión. Y después ya le daré la palabra a los presidentes que tenemos ahora para ir comentando algunos textos más concretos. ¿Vale? Hay una serie de apartados, eh, tres en concreto, que me gustaría desarrollar hoy. El primero de ellos se llama no saber, no pensar, no ver, no decir como forma de protección. ¿Vale? Eh, lo primero que quiero transmitiros es que existe una conexión, a mi manera de ver, directa entre el acervo popular, que se expresa en dichos o en refranes o en frases hechas, ¿verdad? Y que indica ah, que el no querer saber funciona o forma parte de un tipo de protección, ¿no? Esto está en el acervo popular. Luego veréis por qué digo esto. Y que eso, que está en el acervo popular, en las frases, en los refranes, guarda, a mi manera de ver, una estrecha relación o estrechísima relación con el concepto o con la idea de defensa que Freud plantea como piedra angular de la psicopatología, de su psicopatología. Es decir, que no es un concepto que él saca de nuevo, digamos, ex nihilo, ¿no? Yo creo que es algo que está en el sentir popular y que está en autores, desde los clásicos griegos hasta, ayer estuve leyendo Schopenhauer, del que os hablaré el próximo día, y también lo plantea más o menos de una manera, desde luego, muy inconcreta en comparación con Freud, pero está también ahí, ¿no? Entonces, este punto de vista al que quiero aproximaros está mediatizado en el caso de Freud por el término popular Abwehr, ¿no? Que quiere decir defensa, ¿no? Cuyo significado, como os expondré después, pues yo creo que condensa perfectamente un sentir o el sentir popular y lo eleva al concepto fundamental de la psicopatología freudiana o de nuestra psicopatología, ¿no? Y de todo esto es de lo que espero tratar hoy, apoyándonos en algunos escritos de Freud que luego comentaré. Os diré también que hay algo constitutivo en el sujeto, eh, algo constitutivo de la propia subjetividad, que tiende a evitar el saber cuando el saber se vuelve perturbador. Es un modo de funcionar profundamente humano, diría yo, ¿no? No ver, no saber, no decir, no pensar, como formas muy al alcance de todo el mundo,
como formas de protección o de defensa. Por eso, en ese escenario, un refrán como ojos que no ven, corazón que no siente, no es solo una frase hecha, y por cierto, una frase muy hermosa, ¿no? Sino una formulación popular relacionada con el concepto que vamos a estudiar o que estamos estudiando de la defensa. Hay otro dicho, para entrar en algún matiz, en algún detalle, también popular que dice, donde no hay conciencia, no hay remordimiento. A este se le pueden dar las vueltas. Pero este refrán, digo, a mi manera de ver, añade una dimensión ética al problema del saber y de la defensa, en la medida en que no sufre, o no se sufre por lo que no se asume, no se padece por lo que se desconoce. En términos generales, grosso modo, esto nunca vale para todos. Pero bueno, como lema, digamos, es aplicable a mucha gente. Incluso, cuanto más se desconoce algo, menos es el sufrimiento. Una persona puede estar enferma de una cosa mortal y si no tiene ni idea de que piensa que lo único que tiene es un resfriado o que es propenso a los resfriados, pues un día se muere y punto. Y si lo sabe 15 años antes, pues probablemente el efecto sea otro. ¿De acuerdo? O sea, todo esto que os estoy planteando tiene su lado contrario, que enseguida os hablaré, ¿no? O sea que donde no hay conciencia, no hay remordimiento, es un equivalente a ojos que no ven, corazón que no siente, que es un proverbio, ambos que expresan pues esta especie de remedio al alcance de todos o de tipo incluso de funcionamiento mental que constituye la defensa como una protección. También hay otro dicho que reza lo siguiente, ¿no? Más vale no menearlo. En castellano se entiende perfectamente, es decir, no andes tocando las narices, moviendo el árbol, porque te puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no? Déjalo tranquilo, déjalo como está. Bueno, esto es un dicho que también va en la misma dirección y suele usarse para evitar sacar a la luz algo que podría resultar doloroso, embarazoso o complejo, etcétera, etcétera. También remite a la defensa como un movimiento de contención, de no querer saber. Bueno, hasta aquí estamos más o menos de acuerdo todos, pero claro, hay una parte que no. Todos los refranes tienen, por así decir, su contrario, ¿no? Porque a lo anterior hay que añadir dos matices esenciales. El primero muestra que la defensa es constitutiva del psiquismo o de la subjetividad, pero no es absoluta o no es completamente eficaz, ¿no? Esa es la primera cuestión. Es decir, que a menudo la defensa fracasa, ¿no? Y la segunda cuestión, o el segundo matiz que hay que señalar, ¿no? Es que hay una inclinación, creo yo, genuina de la subjetividad a la defensa, pero no es la única inclinación que hay, ¿no? Porque de hecho, el sujeto se debate entre dos movimientos antagónicos y complementarios. Antagónicos y a la vez complementarios. El huir del saber, el no querer saber, y el de buscar. Las dos cosas. Y diréis vosotros, a ver, ¿es una contradicción? Por supuesto que es una contradicción. Sí, sí. Pero además, no solo es una contradicción, sino que es una articulación. Ah, son complementarios, sinérgicos incluso. En ese sentido, este contraste se observa en dichos muy conocidos. Por ejemplo, un pasaje, una fórmula bíblica, ¿verdad? Que es ah, como es la verdad os hará libres. Bueno, sí, la verdad os hará libres, lo aplicamos nosotros en algunos casos y pensamos a este hombre, a esta mujer, la verdad le hará más libre. En otros casos no, porque la verdad te puede hacer muy desgraciado. Depende. Aquí estamos en un depende, ¿no? ¿Verdad?
que es todo el arte de la clínica, depende de ese depende. ¿Vale? Luego lo iremos viendo, ¿no? O sea que yo no diría que hay una contradicción entre ojos que no ven, corazón que no siente y la verdad os hará libres, ¿no? Bueno, quizás más que una contradicción es una dialéctica entre el saber y la defensa, entre el buscar el saber y protegerse de algo no sabiendo, ¿no? El primero protege y el segundo emancipa o libera, ¿no? Y en ambos dichos, ¿verdad? Hay algo esencial de la condición humana, forman parte de lo que es más esencial de la condición humana, que es, por definición, contradictoria, mezcla de cosas, como decía Michel de Montaigne, ¿no? O sea que no hay más bien uniformidad, hay heterogeneidad, hay mezcla, hay superposiciones. Bueno, este es el enfoque que yo estoy planteando para que entendáis de qué estamos hablando cuando hablamos de la defensa y una psicopatología fundamentada en la noción de sujeto y de defensa. Bueno, ya os decía antes que no toda defensa es eficaz y eso introduce, claro, un matiz esencial en la psicopatología. Lo que en unos casos preserva al sujeto, en otros lo empuja al padecimiento. O sea que no hay una regla para todos, hay un caso a caso, ¿no? Y ahí es donde comienza el análisis, digamos, singular, el caso a caso, ¿no? Que dirige toda nuestra actividad, nuestra acción clínica. Que cada caso, bueno, hay que escucharlo, hay que entenderlo de una manera distinta de el de al lado, aunque haya ciertas correspondencias. De hecho, fijaros, si me habéis seguido hasta aquí, ya habéis visto el eslabonamiento que hay entre la psicopatología basada en la defensa y la psicoterapia o el psicoanálisis o la psicoterapia y el psicoanálisis, si queréis distinguirlos con más claridad, como se puede hacer, por supuesto. Porque la psicopatología se basa en la defensa y el tratamiento también. O sea, estamos hablando de un tipo de articulación, ¿verdad? Donde un mismo concepto nos sirve para explicar la psicopatología, el patos y también la terapéutica. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, claro, es lo que el clínico decide es qué hace con la defensa. Si la mantiene, si la refuerza, si la perturba o incluso si la derriba completamente, ¿no? Es una decisión. Y ya se sabe que en algunos casos esto va fenomenal y que en otros hay que andar con mucho más cuidado. Y que en general lo que suele suceder es que puedes derrumbar cierto aspecto, pero mantener otro. Y que los aspectos después, digamos, en esta contradicción de la que hablábamos, hay que buscar qué tipo de equilibrio desempeñan para cada persona en concreto. No es tan fácil. La línea general es, bueno, esta fobia que parece que este hombre lo tiene tan atrapado en no sé qué, mm, está al servicio de es una protección que le va bien en líneas generales o porque si la bombardeáramos resulta que nos aparecería un tipo de irrupción muy atomizadora o muy fragmentaria o muy esquizoide o muy esquizofrénica y tal. O en realidad no, es una fobia más neurótica que a este hombre, a esta mujer le haría mucho más libre y podría optar a cuestiones para las que ni se atreve, se puede decir así, a soñar, ¿no? Pues ahí está toda la cuestión. ¿Veis por dónde van las cosas, no? Bien. Entonces nosotros tenemos que decidir siempre, siempre con los pacientes y qué hacemos con lo que el sujeto digamos, ha inventado para protegerse, ¿no?
cuándo le puede ir bien quitarlo un poco, quitarlo del todo, cuándo, cómo, etcétera, en qué momento de la transferencia, todo ese tipo de cosas. Porque hay otros casos, ¿verdad?, en que es necesario abrirles los ojos a la gente, mostrarles aquello que están empeñados en rehuir, y tocar la defensa directamente, aunque esto implique, como consecuencia, pues atravesar momentos un poco de desestabilización o de desconcierto, por supuesto de dolor. Pero claro, se sostiene mucho mejor después en la transferencia y estos momentos quedan como atenuados en lo que es el soporte del tratamiento, ¿no? Yo diría incluso que el arte clínico consiste precisamente en saber con quién conviene hacer una cosa y con quién conviene hacer otra, cómo hacerlo, en qué momento y también cuándo es preferible no tocar gran cosa la defensa. Porque la defensa, aun cuando impida el acceso al saber, protege de una verdad que podría sobrepasar y desbordar al sujeto. Esto de lo que os hablo ha ocupado una parte muy importante dentro de la historia de la clínica y del psicoanálisis. En- Enseguida reconoceréis, hubo un tiempo, ¿verdad?, que el tratamiento de la psicosis se llevaba a cabo bombardeando las defensas con las interpretaciones directas de sentido, con las interpretaciones de la transferencia. Esto durante décadas. Lo que se dieron cuenta inicialmente los psicoanalistas, que eran los que se dedicaban a trabajar con pacientes psicóticos, hablando con ellos, es que muchos análisis, como decía Vygotsky, em, hay que andar con mucho cuidado porque hay personas que nos piden tratamiento que a la que comenzamos a hacer nuestro trabajo, resulta que se ponen esquizofrénicos. Dice, pero hemos estropeado más de lo que hemos arreglado. Claro, entonces, esto ocupa en la historia del psicoanálisis una parte muy importante, ¿no? Lacan también lo dice en el Seminario 3, sin mencionar a ninguno de estos autores, ni a Vygotsky, del que os hablaba, pero menciona algo que en esa época se discutía mucho, que era cuidado con cierto tipo de prácticas analíticas un poco imprudentes o muy atrevidas, ¿no? Porque una persona que parece más o menos normal resulta que lleva dentro un loco y la locura sale precisamente cuando no dice Lacan tampoco lo de la defensa, cuando realmente le quitas las protecciones. Es verdad que la enseñanza de todo esto, a mi manera de ver, por lo menos eso es el punto de vista que yo defendí en el libro de la psicoterapia de la psicosis. Es verdad que a veces las torpezas o de los clínicos que llevan a bombardear las protecciones, en realidad el sujeto se desestabiliza, pero queda instantáneamente contenido en lo que es la red de la transferencia. De manera que lo que muestra eso, porque toda la hipótesis que yo o la tesis que yo sostenía en ese libro es que más fuerte que la interpretación o que las cuestiones técnicas propias de la actuación del psicoanalista o del psicoterapeuta, mucho más fuerte que todo eso es la transferencia. O sea que un clínico puede hacer alguna barbaridad, pero sin embargo, si la relación con el paciente es consistente, esa barbaridad, ¿verdad?, queda diluida en lo que es la relación. Esto es lo que yo proponía en ese libro y lo saco a colación precisamente ahora para deciros que justamente la gran parte de la historia de los tratamientos tiene que ver con esto. ¿Qué se hace con esas protecciones? Perfecto. Bueno, hay una fórmula que a mí me gusta citar y que os viene muy bien para pensar todo esto, de Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche decía, cuando escribió Ecce Homo, que es un libro
Bueno, pues una megalomanía importante de cuando él estaba completamente enloquecido, ¿no? Probablemente de una locura de las nuestras, más que de una parálisis general progresiva por sífilis, ¿no? De eso se ha discutido mucho, pero bueno, más allá de que esa discusión siga abierta, ¿no? Nietzsche dice ahí una fórmula extraordinaria. Dice, ¿cuánta verdad es capaz de soportar una persona? Nietzsche no se dedicaba a la terapéutica, pero él capta rápidamente que la verdad hay que tener arrojos o un asiento importante para soportarla. Porque Nietzsche, en otro fragmento de ese libro, también lo dice. Dice, no es la duda lo que vuelve locos a los hombres, es la certeza. Entonces él capta muy bien la relación con el saber, la ceguera de la certeza, todo este tipo de cosas, él las ha pillado, las ha entendido muy bien. Y por eso esta frase, ¿cuánta dosis de verdad es capaz de soportar una persona? Es tenerla siempre presente ah, para vuestro trabajo diario. ¿De acuerdo? Mm, Además, Nietzsche añadía a esta frase que esa es la única vara de medir que le sirve a él, ¿no? Es decir, que podemos añadir que la clínica no se mide con escalas de ideales, ¿no? Sino que cada sujeto puede soportar lo que puede soportar. Y eso está sujeto también a la relación, a la transferencia, al cuándo, al cómo, al de qué manera, etc. Lo que ahora puede ser una dosis buena, dentro de un tiempo es una dosis ínfima y hay que aumentarla, o viceversa. ¿Cuánta dosis de verdad? Bueno, y esto forma parte para nosotros de lo que llamamos, de lo que yo os he explicado en la primera de las reglas, que llamaba el criterio clínico. Saber qué hacer con un paciente. Con este, con aquel otro, con aquel otro. ¿Cuándo, cómo, de qué manera? ¿De acuerdo? Todo esto me venía toda esta reflexión que os he planteado ahora, me venía, os cuento esto para que lo incorporéis y lo retengáis, ¿verdad? Me venía durante este verano, que estuve, es una estupidez lo que voy a contaros, pero con respecto a la cuestión de cómo no ver, no pensar, no se, viene a veces muy bien. Este verano fui con un amigo con la bicicleta a Asturias. Fuimos con las bicicletas de carretera, de ruta, a recorrer una serie de puertos. Bueno, uno de ellos era el Angliru. El Angliru es un puerto, yo conozco muchos puertos de los Alpes italianos, de los Alpes franceses, bueno, todos los Pirineos. Es el puerto más duro, más imposible de subir para una persona más o menos normal, para un aficionado. Es muy duro. Incluso subirlo andando hay gente que es incapaz, porque tiene tal pendiente que se marean o les obliga a un esfuerzo muy grande. Subir en bicicleta es, por supuesto, mucho más duro, ¿no? Entonces, a lo que os viene este asunto es que cuando estás subiendo las rampas más duras, que son muy largas, por otra parte, del 24%, es barbaridad. Mm, nadie, nadie mira, nadie levanta la vista. Todos vamos mirando la rueda de adelante, o incluso el bote del agua, que está justamente en el pedalier, es decir, que no miras ni a un metro de la rueda. ¿Sabéis por qué nadie levanta la vista? Pues esto tiene que ver con lo que os estoy explicando. Porque si levantas la vista y ves por dónde vas, te bajas de la bici, la tiras por el barranco y te echas ahí a respirar. Porque no contemplar la pendiente por la que vas y lo que te queda para llegar, eso no es mortal de necesidad. Entonces lo hablas después con otra gente cuando llegas arriba y todo el mundo comenta lo mismo, que nadie se atreve a mirar por dónde va. Porque si miras, ahí te quedas fulminado, ¿no?
Y pasa en otros sitios, hay en un puerto en Francia que se llama Le Mont Ventoux también, que tiene unas antenas arriba, ¿no? Entonces, desde muy pronto que sales, cuando sales del bosque ese de Bedouin, rápidamente ves las antenas y es mejor no mirar porque dices, hostia, todavía me faltan, pues ya estoy muerto y me faltan todavía 6 kilómetros. Del puerto no es ni la mitad de duro que el Van Cleef, pero... Es decir, que a veces no ver, no mirar, no querer saber nada ayuda a sobrevivir. ¿Entendéis? Y otras veces es todo lo contrario. Otras veces es todo lo contrario. Y eso tiene mucho que ver con el arte de nuestro trabajo, ¿no? Perfecto. Bueno, en otros casos, digamos, sucede lo mismo que os acabo de ejemplificar con el asunto del ciclismo, ¿no? Y es necesario levantar la cabeza y abrir los ojos porque, como todos sabéis, los monstruos son mucho más grandes, en general, son mucho más grandes cuando están dentro, cuando están en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación, que cuando se ven en el exterior. Y ahí hay que abrir los ojos, ¿no? Hay sujetos que viven aterrados por anticipar cosas, por imaginar catástrofes que nunca llegan. Y realmente una vez que abren los ojos, dicen, pero si esto es una bobada. Dices, por supuesto, era una bobada, ¿no? ¿Cómo te agarras a algo, verdad? Y no te quieres mover por si acaso y resulta que era un problema perfectamente resoluble, ¿no? Entonces, ahí en esos casos basta con ayudar a alguien a abrir los ojos y a verlo con una cierta claridad para que enseguida el sujeto suelte el lastre y esté más libre, porque ahí sí que se puede hablar de una conquista de una cierta libertad, ¿no? Entonces, esta divergencia que hay entre cerrar los ojos y abrirlos, entre querer saber y no querer saber, es como digo, el arte de nuestro trabajo, ¿no? Y a eso nos ayuda mucho el conocimiento de la psicopatología, lo que estamos estudiando continuamente, ¿no? Sí, yo os diría incluso que la clínica consiste básicamente en entender todo esto, ¿no? En saber cuándo hay que proteger al sujeto de ciertas realidades y cuándo conviene mostrarle que no necesita protegerse tanto. Saber cuándo hay que evitar mirar, etcétera, etcétera, y cuándo no, cuándo hay que abrir los ojos, ¿no? Todo esto de lo que os hablo, ¿no? Yo creo que es una base fundamental para entender lo que Freud elaboró en torno a concepto de defensa y de sujeto. Él hablaba de yo en algunas ocasiones, nosotros ponemos la palabra sujeto, ¿no? Ah, yo creo que os quedará más claro aún, mucho más claro, si tenéis en cuenta unos comentarios que voy a haceros ahora acerca del término alemán, de las resonancias que tiene en alemán este término Abwehr, porque se pilla rápidamente, sin ser un concepto técnico, ni mucho menos, qué quería decir Freud con esto. Y se adecua mucho y muy bien a lo que es la defensa, a nuestro tipo de funcionamiento. Voy a hablaros un poco del campo semántico de este término y de las resonancias de los significados que tienen, ¿no? O sea, para introduciros, mm, defensa, hay una fórmula que se usa mucho en castellano, que dice, la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con el término de Freud, ¿vale? La defensa no implica un ataque, es otro concepto distinto. Y os lo advierto ahora de entrada para que veáis qué quiere decir Freud con defensa, ¿no? Freud cogió esta palabra del habla común y pues ahí tiene un cierto sentido y unas resonancias tomadas de la física, del mundo militar y de las estrategias, ¿no? Es una palabra que en sí misma no es un concepto técnico, sino un concepto de uso pues, en estos campos, ¿no? Que os digo, ¿no? Y quiere decir básicamente rechazar algo que amenaza. Una defensa, Abwehr, es rechazar algo que amenaza, alejar algo que perturba, repeler lo que no se puede, aquello que nos desborda. Simplemente, ¿no? Repeler. Repeler no es prenderle fuego, es quitárselo de encima. ¿De acuerdo?
Eso proviene este sustantivo proviene de un verbo, haberen, ¿no? Del que proviene el sustantivo haber, rechazar, rehusar, mantener a distancia, bloquear. Es un verbo que incluso en el alemán coloquial se emplea para indicar que se repele al enemigo, como para evitar una acusación o una pregunta comprometedora, ah, o un contacto incluso no deseado. Te quitas de encima algo que te puede molestar o que te molesta, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice en alemán rechazar una pregunta o rechazar un roce, ¿no? Te quitas de encima algo, simplemente. Y ahí se usa aber, ¿de acuerdo? O sea que en el fondo, con lo que os estoy diciendo, veis que el término abberen, rechazar, designa más bien una actitud, una posición frente a lo que se nos presenta como intrusivo o inquietante. No es simplemente una maniobra puntual, es una actitud, ¿vale? De rechazar algo, de quitarse de encima algo. De quitarse de encima algo no quiere decir de asesinar al enemigo. No, 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 es de apartarlo. ¿De acuerdo? Entonces Freud coge esta palabra para darle un sentido clínico o para explicar una serie de fenómenos clínicos que él va, digamos, comprobando desde el inicio de su profesión como terapeuta, ¿verdad? Mm, Una palabra, Abwehren, Abwehr, que lleva consigo la idea de una amenaza que no se elimina, pero que se mantiene a raya. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Abwehr, por ejemplo, en el contexto más militar, nombra una línea defensiva que impide el avance del enemigo, pero no destruye al adversario. Todo esto que os estoy diciendo veréis enseguida qué importancia tiene. No vale, entonces, por ejemplo, frases como que se dicen en castellano, la mejor defensa es un buen ataque. No, porque no se trata de atacar, ¿no? Ah, el matiz, entonces, del Abwehr no es atacar, es simplemente repeler, ¿vale? No elimina nada, sino que mantiene a distancia. Quedaros con esto. Bueno, el hecho de rechazar tiene ya muchos matices. Se puede rechazar más o se puede rechazar menos. Se puede rechazar con mucha fuerza o se puede rechazar con menos fuerza, ¿no? Por otra parte, lo que se rechaza no desaparece. Hay que preguntarse qué pasa con ello. Yo me quito de encima a alguien que quiere darme un abrazo. Bueno, pero no se sabe qué va a pasar después. Momentáneamente me lo quito. Entonces, esta actitud de la que yo os hablaba antes, por usar un término, es una forma, se puede decir así, de funcionamiento, ¿no? A veces una forma de vivir, ¿no? Y yo diría incluso que una organización entera de la subjetividad que se estructura en torno a que no se quiere saber, o algo que resulta insoportable, o algo simplemente que resulta muy excesivo. Y que el sujeto, por otra parte, esta idea, luego la retomaremos en los textos que vamos a comentar, se defiende aún sin saber que se está defendiendo. Es decir, que la defensa es básicamente inconsciente, ¿no? Lo hace por medio, por ejemplo, de silencios, de repeticiones, de olvidos, de elecciones vitales. Es una forma muy amplia, ¿no? Y lo hace sobre todo colocando ciertas cosas fuera del campo de lo pensado. Por ejemplo, atribuyéndoselo a otro, ¿no? Proyección corriente, ¿no?
soy un cabrón, digo, pero qué cabrón es este tío. Cabrón eres tú, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Hay muchas formas que Freud después fue nombrando para darle, digamos, un nombre apropiado a cada uno de estos mecanismos suplementarios que aparecen a raíz de esta defensa genérica, ¿no? En ese sentido, no es solamente un mecanismo de rechazo, sino una estrategia de subsistencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, este término, Abwehr, recoge con justeza la paradoja central de la defensa freudiana, ¿no? Lo que amenaza no está afuera, está adentro. Esta es otra idea fundamental de la defensa. O sea, nosotros nos defendemos no tanto de lo que está afuera, porque eso puede salir corriendo, sino de lo que está en nosotros. O nos defendimos en el sentido de algo nuestro. Sin embargo, el sujeto reacciona como si viniera de fuera, intenta huir, pero no hay de dónde escapar. Quiere rechazar, pero no lo puede eliminar. Quiere olvidar, pero lo que olvida le vuelve. Y Freud vio en esta dinámica el núcleo mismo de la psicopatología. Bueno, más o menos dicho así, en términos sencillos, un yo que está sitiado por algo que lo habita. Está sitiado por él mismo, por algo propio suyo. Por eso la defensa no es simplemente una barrera, sino que es una forma de organizar el mundo, una arquitectura subjetiva que permite mantener a raya lo que no puede ser asumido de otro. Vamos a entendernos, creo, espero, un poco. Entonces, el término Abwehr condensa todo esto. La necesidad de rechazar, el intento de protegerse, la imposibilidad de aniquilar del todo lo que inquieta y la disposición permanente a reaccionar. Si leéis el diccionario, hay un diccionario que escribió Hans de los términos, de algunos de los términos de Freud, y este autor, que conocedor de la lengua alemana y filólogo, estudioso de la lengua, ah, subraya que la palabra Abwehr evoca un estado de alerta, una actitud vigilante, casi de centinela. Casi de centinela. Es decir, hay algo ahí que siempre está vigilante para cuando rechaza. No busca la paz, sino la estabilidad mínima que permite seguir adelante sin desbordarse. De ahí que no haya defensa naturalmente sin conflicto, ni clínica posible sin una lectura atenta de la posición defensiva que cada sujeto ha ido tejiendo en su historia. Ahora vamos a dar un pasito más para entender cómo Freud eligió este término, más bien se fue haciendo a la idea del funcionamiento psíquico a partir de la defensa y que, bueno, cómo lo fue desarrollando, qué términos usaba, porque no es siempre el concepto de defensa el que está, hay otros, represión, hay otros muchos que fue usando. Y esto es lo que vamos a ocuparnos ahora en esta última parte de la exposición. Bueno, si quisiéramos sintetizar la evolución del concepto de defensa en Freud, cabría destacar al menos 5 puntos esenciales. ¿Vale? Un resumen de lo que os he dicho hasta ahora. En primer lugar, la defensa está en el origen. La defensa está en el origen de las neurosis y de las psicosis, es decir, de la psicopatología.
Es un mecanismo en ese sentido inconsciente que intenta neutralizar representaciones conflictivas, jerarquizadas, a neutralizar representaciones conflictivas, dando lugar a síntomas. Es decir, que la defensa protege de algo, pero al mismo tiempo contribuye a la formación de algo, ¿no? Vale. Es un mecanismo inconsciente que intenta neutralizar representaciones conflictivas dando lugar a síntomas, ¿vale? Segunda cuestión. La relación cambiante del concepto de defensa con otro concepto fundamental o más fundamental para algunos, que es el concepto de represión. Eso, Freud usa otro término, Verdrängung, que son sinónimos, son distintos. En fin, Freud le va dando a lo largo de sus muchos años de dedicación al psicoanálisis, le va dando formulaciones distintas. Esta relación, digamos, con el concepto de represión, ¿no? Al final, lo que va a proponer es que, por lo adelanto ya, lo veremos después, es que el concepto de defensa es el concepto central y la represión es un modo, uno de los modos posibles de la defensa. ¿Vale? Esto es una idea muy tardía de Freud, porque inicialmente los usa como sinónimos. Pero bueno, Freud después se va quedando con la idea de la defensa y que hay determinado tipo de defensas, la represión, el rechazo, la escisión del yo, que hay un montón que él va nombrando, ¿verdad? Y estos son todo como defensas más específicas. En tercer lugar, la pluralidad de mecanismos defensivos, ¿no? Conversión, por ejemplo, desplazamiento, proyección, formación reactiva, intelectualización, desmentida, escisión. Es decir, que hay muchos mecanismos específicos de defensa. La defensa del concepto general y hay muchos conceptos, maneras de la defensa, modos, para decirlo más apropiado, modos de la defensa, que son estos que os he dicho y otros muchos, ¿no? En cuarto lugar, Freud atribuye la defensa, atribuye al yo un papel destacado, ¿no? Bueno, el yo se defiende. Podemos decir, el sujeto se defiende, ¿no? Ah, ¿de qué se defiende? Pues de lo que le resulta intolerable. ¿Qué le resulta intolerable? Bueno, entonces ahí encontráis en la obra de Freud lo intolerable va adquiriendo determinados nombres. Lo sexual, la pulsión, el complejo de castración, o sea, la castración, en fin. No es un, digamos, lo más que es lo intolerable viene a nombrar lo más horroroso de lo horroroso, aquello, digamos, que más nos rompería por el eje. Entonces Freud le va dando distintos. ¿De acuerdo? Quedémonos simplemente con lo insoportable, con lo que no podemos, con lo insoportable. ¿De acuerdo? Ahí le podemos poner los nombres que le puso Freud o les podemos poner la defensa contra lo real. Sí, luego le diremos otra cosa. Siempre algo se puede decir así, donde el sujeto se puede decir con eso no, ¿no? Y el quinto punto, decía que eran 5 puntos esenciales, la evolución del modo metapsicológico que acompaña el desarrollo del concepto defensa, que pasa a ser de un mecanismo puntual a una estructura o a un tipo de funcionamiento más dinámico que organiza el conjunto del aparato psíquico. ¿De acuerdo? O sea que va convirtiéndose en un concepto después cada vez más central. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Es un concepto en ese sentido en continua transformación. Y en ese sentido
como tal, el concepto representa muy bien o es fiel a la manera de trabajar de Freud, construyendo, revisando, reorganizando a partir de la clínica, incluyendo una cosa nueva que hasta entonces no se había visto con claridad, por ejemplo, a partir del fetichismo, a la Verleumdung o desmentida. En fin, él va ampliando todo lo que puede con este concepto, ¿no? Dándole formas más particulares, ¿no? Y claro, lo interesante de esto, y vuelvo al punto del que partíamos al inicio, es que todo esto, si integráis es- esta concepción del patos, de la psicopatología y de la terapéutica, decís, joder, si esto es muy actual también. En realidad, esto me sirve para el trabajo que hago hoy con personas que son distintas, incluso algunas de ellas de los pacientes de Freud. Y por eso os decía que esto está en el acervo popular, es decir, que es algo que está, que forma parte de la quinta esencia de las personas, de la condición humana, que está en la locura de Ajax. En fin, si depende de lo que leas, ya te encuentras ahí algo de todo esto, ¿no? Que está en las reflexiones que hacía Montaigne o que hace Schopenhauer o Nietzsche, ¿no? Es decir, que está. La gente lo capta de distintas maneras en la literatura, en las figuras populares de que la gente pone rumbo a la locura o tuvo tal desgracia y enloqueció porque fue su manera de estar en el mundo de defenderse, ¿no? Es decir, que hay una integración grande entre el acervo popular y este concepto y en ese sentido ah, esto nos habla de su atemporalidad. Es decir, que hoy todo esto es muy nuevo, es nuevo. O sea, que es una quinta esencia básica de la condición humana y por eso la estamos estudiando como tal. Y lo que hay que entender es este fundamento básico, ¿no? Que da pie a toda la psicopatología, dependiendo del tipo de defensa, aparece un tipo clínico, y también al mismo tiempo nos da oportunidad a nosotros, desde el punto de vista de la terapéutica psíquica, como dice Freud, de la psicoterapia o de la terapéutica psíquica, nos da pie para actuar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a introduciros una reflexión que lo vamos a ver más despacio después, en un texto en concreto de 1986. Ah, la defensa fracasa y la enfermedad en sí, por decirlo en un sentido médico, o el tipo clínico, no es nada más que el retorno de, o la evidencia de ese fracaso, o el retorno de lo que se rechaza. Esto es la otra cuestión que tenéis que empezar a entender ya, ¿no? En ese sentido, si nuestros síntomas, los tipos clínicos en los que nos situamos, las enfermedades, para usar un concepto más médico, ¿no? Ah, se constituyen precisamente por el fracaso de la defensa, cada uno podría pensar también que cuántas dificultades nuestras, cotidianas, cuántas ansiedades, inhibiciones, repeticiones que nos hacen tropezar una y otra vez, no son sino ecos de antiguas defensas. Defensas que tal vez fueron útiles en su tiempo y necesarias, pero que hoy, endurecidas, ya no nos protegen, sino simplemente que están ahí funcionando. Y que por otra parte son el tipo de funcionamiento de la defensa es tan evidente que vosotros no hace falta que le levantéis la tapa de los sesos a un paciente para ver que se está defendiendo de algo. Una de las cosas que solemos ver casi a diario en el consultorio es determinado tipo de ecos de esas defensas. Por ejemplo, estás con un paciente, hablando con él. Puede hacer un tic,
o simplemente cosas más discretas. Por ejemplo, en un momento determinado puede decir, ¡ah! Cuando lo conoces y ves que hace ¡ah! Varias veces, puedes decir, a este tío le falta un hervor, o simplemente yo soy medio bobo y no entiendo lo que es. Pero si sabes preguntar, vas a localizar por qué aparece el "ah" en determinados momentos. Por ejemplo, una pregunta muy oportuna es, ¿qué pensó antes de "ah"? Y en general siempre das con la clave. Te vienen a decir todos. Se me pasan cosas por la cabeza que no quiero pensar. Y eso se automatiza después, es decir, se convierte en una especie de eco lejano, donde el sujeto cuando piensa eso, no se da un golpe en la cabeza para dejar de pensar, sino que mete un ruido, como el que mete un ruido para espantar el miedo. ¿De acuerdo? En la oscuridad. Estos son esos ecos de la defensa, que se ven en miles de cosas que hacemos a día, todos nosotros. Bueno, y ahora vamos a darle un repaso, porque algunos textos de Freud, para el que van a colaborar los residentes que tenemos ahora, eh, les daré la palabra en su momento, cuando me parezca a mí adecuado, pero antes quiero deciros algunas cosas, ¿no? Bueno, el término defensa se emplea en distintos contextos, evoluciona, se desdobla, etcétera, etcétera. Yo os presento a continuación, eh, voy a daros 6 definiciones, de- todas de ellas de Freud, de este concepto de defensa, ¿vale? 6 definiciones. Ya veréis, todas ellas son complementarias. Bueno, en primer lugar, es un mecanismo psíquico general para enfrentar el conflicto. Por ejemplo, esta es la idea que se extrae del texto Inhibición, síntoma y angustia de 1926, un texto tardío, pero bueno, un mecanismo psíquico general para enfrentar el conflicto, ¿no? Y ahí Freud usa el concepto de defensa para hablar como un paraguas donde caben todos los modos específicos de defensa, ¿no? En este texto, Freud decide volver sobre el término que había usado al principio de su obra, en los años 90, 1890. Adler estaba un poquito dejado de la mano de Dios, ¿no? Lo vuelve a recuperar, ¿no? Y habla entonces ya de proceso defensivo, ¿no? Abwehrvorgang, el proceso defensivo, ¿no? Y lo había introducido como mínimo 30 años antes, ¿no? En 1894, en un escrito que luego comentaremos sobre la neuropsicosis de defensa. Pero, bueno, con el tiempo, este concepto de defensa lo sustituyó por otro más preciso y acotado, que es represión. Verdrängung, la represión, ¿no? Un tipo de concepto más restringido. ¿Más restringido a qué? Al funcionamiento neurótico. Represión sería para el tipo de defensa neurótica. ¿De acuerdo? Bueno, Freud nunca entró en grandes detalles sobre distinguir uno del otro. Lo podemos ver a la larga cuando estudiamos sus obras y vamos viendo que hay una serie de definiciones. Pero él no se dedicó a establecer este tipo de diferencias que ahora puedo estar haciendo yo, ¿no? Propone entonces en 1926 recuperar el término primitivo, aunque con una reformulación importante. Él llama defensa al conjunto de las técnicas que el yo pone en juego para hacer frente a sus conflictos, especialmente aquellos que pueden derivar en cualquier tipo de psicopatología. Defensa vale para cualquier tipo de psicopatología, pero en cambio represión es más específico, es un tipo de defensa más específico para la neurosis. Bueno, son detalles, ¿no?
no voy a entrar, esto lo voy a dejar para los residentes que van a comentar después esto. Cómo funciona, se puede decir así, la defensa según la teoría de las neuropsicosis de defensa, que es extraordinaria, ¿no? Y vale la pena que la tengamos, se lo dejaré a ellos. Mm, La segunda definición es una definición muy antigua. Ahora nos vamos para atrás del todo. Nos vamos al manuscrito K, que es una carta que le escribió manuscrito que le mandó a Fliess y que lo llama así las neurosis de defensa. Está escrito, perdón, en 1896. Aquí ya se ve con cierta claridad cuál es la idea suya de la defensa. Os leo el párrafo entero. Dice, existe una tendencia defensiva normal, o sea, la repugnancia a guiar la energía psíquica de suerte que genere displacer. En cambio, la inclinación de defensa se vuelve nociva cuando se dirige contra representaciones que pueden desprender un displacer nuevo, también siendo recuerdos, como es el caso de las representaciones sexuales. Y a Freud apunta a la cuestión sexual. Bueno, esta es una de las primeras formulaciones del principio de la defensa, que lo conecta directamente. ¿Con qué lo conecta? Con la evitación del displacer y con la economía, con la concepción esta muy biológica que tenía Freud de la economía de la energía psíquica, ¿no? Un precursor del concepto del principio de constancia. Es decir, que para Freud lo que buscaba, se puede decir así, el psiquismo era mantenerse al régimen menor de revoluciones en un principio de constancia, que no hubiera excesos. En fin, esto es cuando comenzó, porque luego lo que vio es que a la gente lo que le ponía era el exceso, ¿no? Bueno, aquí tenéis entonces ya en el manuscrito K, 1896, y en el proyecto de psicología, en 1895, lo mismo, ¿no? Definiciones muy parecidas unas a las otras, ¿no? Eh, Avanzo para darle la palabra a los presidentes. Otra definición. Una tercera definición. Podemos definir la defensa como un proceso psíquico inconsciente para reprimir representaciones inconciliables. Esto ya les suena a los residentes porque esto está sacado de las nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa de 1896, que es el texto glorioso, precisamente, en mi opinión, que trata de este asunto, ¿no? O sea que las neuropsicosis de defensa nacen del mecanismo psíquico de la defensa, que es un mecanismo inconsciente, a raíz del intento de defenderse o de reprimir una representación que es inconciliable. Es un mecanismo, entonces, inconsciente. Bueno. Avanzo una cuarta definición. Ah, También en 1895, es decir, al principio de sus escritos, cuando redactó con Breuer el libro Estudios sobre la histeria, Freud hace una pequeña diferenciación que tampoco vale la pena dejarnos los sesos en ella, donde la defensa la utiliza, el término defensa lo utiliza en ocasiones para describir la motivación, dice él, la motivación del proceso defensivo. Mientras represión describe el proceso efectivo. Bueno, matices, no nos interesa. Otra quinta definición. Esta tomada de la última parte de su obra, de los cuando escribe la escisión del yo en el proceso defensivo y el esquema de psicoanálisis. Estamos hablando de textos que se publicaron póstumamente, es decir, un año después de que Freud muriera en 1900, murió en el 39, pues en el 40, ¿no? Y ahí establece una distinción entre términos. La represión se aplicaría, estoy leyendo textualmente, la represión se aplicaría a la defensa contra las demandas pulsionales internas
y la desmentida, es decir, la Verleugnung, a las defensas contra reclamos de la realidad externa. Es decir, que la defensa principalmente nos defendemos de algo consustancial o propio nuestro. La defensa de algo ante la castración del otro, pues la puedo ver con un ojo y con el otro ojo no la veo. Es otra forma típica que adquiere para Freud el sí, pero no de la desmentida, ¿no? Hace este tipo de matices, que os lo comento simplemente porque están en los textos, pero son irrelevantes. Pero no es irrelevante la quinta y última definición que voy a recoger de Freud. Y esta es muy importante porque compendia todo lo que os he dicho hasta ahora. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, 1914. Dice Freud ahí, y esto es con lo que vais a quedaros antes de que le demos la palabra a los residentes, que concibió por sí mismo la doctrina de la represión sin influencia ajena alguna y durante dicho periodo la consideró una idea original. Bueno, Freud quiere decir que lo que él ha creado con respecto al concepto de la defensa no se había inspirado en nadie más, aunque era ecopopular, ¿no? Por ejemplo, solo más tarde, dice, gracias a Otto Rank, descubrió un pasaje de El mundo como voluntad y representación de Eduard Schopenhauer, del que os hablaré el próximo día, que expresa una idea muy similar, la negativa a aceptar una parte dolorosa de la ley. Es la voluntad, el mundo y la voluntad como el mundo como voluntad y como representación. Hay una parte que Schopenhauer habla de la locura platónica, me parece, donde toca la cuestión del genio y de la locura, ¿no? Y deja algunos párrafos que el próximo día os los leeré porque Schopenhauer viene a explicar algo parecido, es una idea, pero que tampoco es de Schopenhauer. Es una idea que es voz del pueblo, ¿no? Entonces Freud dice, joder, yo no me he influido en nadie. Dice, incluso a Nietzsche no quise leerlo porque sabía que él decía cosas que yo también estaba explicando de otra manera. Freud proviene del mundo de la medicina, de la investigación en neurociencias, y estos otros son ideas más filosóficas, más literarias, ¿no? Bueno, lo que sí dice Freud en este texto, ¿verdad? En el Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, y es lo que sirve de apoyo a todo lo que os he dicho en la clase anterior y en esta, es que el pilar fundamental sobre el que descansa el edificio del psicoanálisis, su pieza más esencial es la defensa. Yo toda la vida, desde que era joven, me dediqué a estudiar la psicopatología psicoanalítica desde este punto de vista. Entonces, bueno, de vez en cuando recordar que para Freud, por lo menos en un momento determinado, también lo veía así, me reconforta en cierta medida. Porque con dos términos, como os decía, el sujeto y la defensa, puedes montar toda la psicopatología. Y al mismo tiempo puedes encontrar la guía también de la terapia. Ahora le voy a dar la palabra, no sé si está Jolut por ahí. ¿Estás por ahí, Jolut? Sí, sí estoy. Si Sí, tienes la amabilidad de presentar a los residentes para el primero o la primera que nos va a hablar de las neuropsicosis de defensa, 1894. Nos los puedes ir presentando, después hablaremos de un breve texto, obsesiones y fobias, y después del complemento a las neuropsicosis del 96. ¿Vale? Y con esto vale, vamos a tocar algunos temas ya concretos para que nuestro estudio, digamos, tenga también un apoyo en los textos de Freud. ¿De acuerdo? vale. De acuerdo. Adelante, Juan. Sí, Sí, sí. gracias. Pues en primer lugar va a intervenir Yasmín.
que es una de las residentes externas que están ahora rotando por la unidad con José María. Y ella va a abordar, bueno, va a puntualizar el primer texto que has mencionado, José María, por lo que le doy la palabra. Sí, Gracias. no, Adelante. sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Yasmín, soy de Argentina. Bueno, un poco el texto estuve leyendo bueno, tomando un poco lo que dijo José María, Freud empieza en este texto como a teorizar un poco sobre la etiología de las neurosis y el papel de la defensa en ello. Em, y bueno, vincula la defensa con las distintas formas de la neurosis, digamos. Depende, a partir del tipo de defensa que predomine, va a ser una histeria, una neurosis obsesiva, y acá menciona un poco la fobia, pero se aboca más a la neurosis obsesiva y la histeria. Y bueno, entonces esa es como para mí, digamos, la hipótesis central del texto, pensando en la neurosis como un resultado entre el conflicto psíquico, sí, como el resultado de un conflicto psíquico entre una representación inconciliable y el yo, lo cual, bueno, va a dar lugar a la defensa. Lo que menciona Freud en este texto es que hay una representación inconciliable que tiene que ver con vivencias, representaciones o una sensación que despierta algo tan penoso para el sujeto que decide olvidarla, pero en realidad no se olvida, no desaparece. El yo la rechaza, la expulsa, pero la representación se desplaza. Y con este mecanismo va a clasificar las formas de la neurosis. Va a hablar de la histeria, va a decir que la histeria se rechaza o se expulsa una representación inconciliable con el yo, y el afecto que estaba ligado, el monto libidinal, retorna en el cuerpo. Es lo que Freud va a llamar conversión en la histeria. En cambio, en la neurosis obsesiva, la representación es rechazada y el afecto ligado a esa queda libre, y se va a adherir a otra representación que no tiene, digamos, una lógica con la representación original que fue rechazada. Entonces, el conflicto no desaparece, sino que retorna en la neurosis obsesiva como una obsesión, pensamientos intrusivos, dudas, rituales. A este mecanismo, al contrario de la histeria que lo llama conversión, Freud lo llama falso enlace, porque se adhiere a otra representación distinta. Y después también, bueno, va a hablar en este texto, lo nombra como confusión alucinatoria, que bueno, consiste en que el yo desestima la representación insoportable, pero junto con el afecto, a los dos juntos, y se comporta como si nunca hubiera existido. En este texto lo llama confusión alucinatoria, después va a hablar de paranoia y de psicosis. En este texto dice que el yo se refugia en la psicosis, en ese caso. Y también en este texto es como que la fobia no está desarrollada, pero sí la va a vincular con la histeria de angustia, y dice que el yo desplaza el conflicto hacia un objeto externo y a ese objeto le atribuye un peligro. O sea, lo que se rechaza es la libido misma más que la representación, y se desplaza al objeto que se le atribuye un peligro. Bueno, eso en términos como generales de este texto, que me parecía como que está empezando como a nombrar algo de esto, ¿no? Como el papel de la defensa en la psicopatología, digamos. Eso es todo del texto. Sí, muchas gracias, Yasmin. Claro, ahora entenderéis que si Jack Freud en 1894 comienza a dibujar distintas estrategias defensivas, cuando años más tarde en Inhibición, síntoma y angustia dice que la defensa es el nombre genérico
de todos los modos particulares, ¿verdad? Él lo que quiere decir es que ha averiguado desde tiempo atrás que hay modos particulares de la defensa, pero que todos tienen el mismo resultado. Y ese es el argumento por el que él recupera finalmente el término defensa. O sea, no es igual, digamos, la separación del afecto y la representación, a dónde va a parar digamos, el afecto, ¿no? O no es igual que el sujeto histérico pueda desarrollar una amnesia, una falta de recuerdos con respecto a algo, y que el obsesivo lo pueda tener, la relación con la memoria sea otra, ¿no? Es el resultado, ¿verdad? El resultado es siempre la defensa. Por eso la defensa es el concepto correcto. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora, Jolud. Sí, vamos ahora con Marino, que es otro residente externo, pero en este caso viene de España, es de España, viene de Peramata, de Tarragona, y abordará el segundo texto que en relación a las fobias y a las obsesiones, con un poquito más de detalle. Adelante, Marino. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues voy a puntualizar yo un poquito más, pero ya he ido comentando a rasgos generales y mi compañera ya ha dicho algunas cosas, ¿no? Digamos que Freud empieza en un primer momento diferenciando las obsesiones y las fobias de otras enfermedades como la degeneración mental o la neurastenia, ¿no? Y ya en un primer momento, ¿no? Habla de que estas son susceptibles de mejora, incluso hasta de poderse curar, ¿no? Y va adentrando un poquito más y cuando diferencia entre obsesiones y fobias, la diferencia fundamental que destaca es en cuanto al estado de ánimo, ¿no? Habla de un estado emotivo en las obsesiones que tiene que ver con la duda, remordimiento, una sensación como de cólera. En cambio, el estado emotivo en la fobia sería como una angustia muy física, ¿no? Como una descarga del sistema nervioso. Luego abordando un poco más en detalle los mecanismos psicológicos, en el caso de la obsesión, sería como este estado emotivo, pero inalterado, y que lo que diferenciaría es que, claro, el estado de ánimo se mantiene inalterado, pero la idea que se impone puede variar, puede cambiar de persona, de condición, de lugar. Además, añade que este estado de emotivo pues, siempre está justificado, y esto me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, habla una observación de pues, una mujer que se lanza reproches de que ha robado, ha falsificado dinero y ha tramado una conspiración. Uno podría pensar, si esto fuera verdad, pues tiene motivos para sentirse pues, culpable, con remordimientos. Claro, el tema es que es una idea que es falsa y que la propia mujer reconoce como absurda, ¿no? Y aquí estaría lo patológico, ¿no? Entonces pregunta a Freud, ¿dónde está lo patológico en este caso? Y habla de ese estado emotivo en forma de duda eternizado, es decir, que se mantiene constante a lo largo del tiempo, ya que está asociado a una idea que no es original, que no es justa, ¿no? Que está sustituida y reemplazada, ¿no? Y un poco se pregunta, ¿y de dónde viene esta idea original, ¿no? Y pues especula y habla un poco de que hubo una escena penosa de la vida sexual en la infancia, y entonces digamos que el sujeto, pues esa idea inconciliable hace un esfuerzo por olvidar, ¿no? Y aquí está todo el tema también un poco de se defiende, ¿no? De esa idea inconciliable. Y como dijo mi compañera Jazz, habla de ese mesalliance o ese tipo de enlace falso entre el estado emotivo original y esa idea sustituida, ¿no? Generando, pues, a veces en la propia persona reconocer esa absurdidad de las ideas, ¿no? Esas ideas sustituidas, ¿no? Habla de otro tipo también de obsesiones que tienen que ver con que la idea original, en lugar de reemplazarse por una idea sustituida, se reemplaza por actos, impulsiones que tienen que, como función, aliviar o proteger, ¿no? En este caso hablaríamos pues, de las típicas compulsiones pues, de lavado, de limpieza,
digamos que mecanismos como protectores que se hacen en el momento de que ocurre esa idea original y se mantienen, ¿no? También da unas breves pinceladas de la etiología, aludiendo pues a una disposición psíquica especial o una herencia similar. Observa que hay varios familiares que les pasa parecido. Habla de que el motivo sería esa defensa que ya hemos nombrado en esta clase como defensa contra esa idea inconciliable original. Y habla de que el motivo de que se perpetúe este estado emotivo permanentemente tiene que ver porque está asociada a la propia idea de sustitución, ¿no? Y digamos que hasta que no se, digamos que da una pincelada de por dónde tendría que ir la terapia psicoanalítica, ¿no? Hacia la idea un poco original. De las fobias habla, pero brevemente, y va cambiando mucho a lo largo de su evolución. Comenta un poco que las divide en dos tipos, aunque esa clasificación, pues eso, se queda un poco como anticuada, en tipos comunes, que tendría que ver con un miedo exagerado a temores comunes que todo el mundo tiene, pues a la noche, a la soledad, a caer enfermo, pero sería un miedo como exagerado. Y las fobias de tipo ocasional, que serían más, habla de más agorofóbicas o más a situaciones concretas, que en general no inspiran temor a una persona sana, ¿no? Y respecto al mecanismo psicológico de la fobia, pues nombra como si fuera pues, el recuerdo a este ataque. Hay un ataque de angustia, ¿no? Muy, muy grande a nivel del sistema nervioso, y ese propio recuerdo es lo que genera temor en la persona a volverlo a sufrir en condiciones de no poder escapar, ¿no? También a mí me recuerda mucho a la definición actual de agorofobia o de ataque de pánico, ¿no? Las encuadra dentro de como de las neurosis de angustia y propone también pues, un origen de carácter sexual vinculado a la abstinencia o frustración pues, de experiencias sexuales, coito interrumpido, impotencia del marido, y un poco sería eso. Vale, muy bien. Entonces pasamos ya, le damos la palabra a Sheila y a Agustina, que vienen de Mendoza, están muy interesadas por lo que, y bueno, nos hablaron un poco de las nuevas aportaciones, el texto este último de Freud. Adelante. Buenas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? Bueno, empiezo yo. Bueno, este texto es de 2 años después del texto que comentó la Jazz, y Freud lo que hace es retomar un poco el tema de la defensa. Acá dividí el texto en 3, entonces habla de histeria, de representaciones obsesivas y la parte de paranoia. Y bueno, principalmente lo que trata es, lo que se encarga de estudiar, digamos, es hacia qué opera la defensa. Entonces termina llegando a la conclusión de que el factor del factor causante es una vivencia traumática de índole sexual. Y acá lo que estudia, bueno, en el caso de la histeria es una experiencia traumática pasiva, en el caso de las obsesiones es activa, que bueno, va a hablar mi compañera. Y lo importante es que el suceso, este evento traumático, ocurre a edad temprana, o sea, antes de la pubertad. Y acá lo que dice Freud es que la defensa se vuelve nociva en el punto que se dirige hacia ciertas representaciones que pueden generar un displacer nuevo y mayor que la vivencia original, aún siendo recuerdos. Estas son las representaciones sexuales. Bueno, puntualmente con la histeria, lo que hace Freud, bueno, vuelve a decir que el origen es una vivencia traumática de índole sexual, que es sufrida de manera pasiva, y su efecto traumático se produce cuando estas son reanimadas como recuerdos, cuando se alcanza la madurez sexual. Y también otra cosa que dice es la reanimación como recuerdo de estas vivencias traumáticas y su posterior desprendimiento del afecto es la condición para la represión. También, bueno, es importante que, bueno, todas las vivencias y excitaciones que preparan o ocasionan el estallido de la histeria en el periodo posterior a la pubertad solo ejercen su efecto comprobadamente por despertar la huella amnésica de esos traumas de la infancia, huella que conduce al desprendimiento del afecto y a la represión. Bien.
Bueno, yo en cuanto a las representaciones obsesivas, Freud va a decir que también se deben a una vivencia sexual infantil, pero con una particularidad, y es que el sujeto, o sea, las vive de una manera activa, como decía Agostina, no de una manera pasiva como en la histeria. Pero de todas maneras, Freud va a decir que siempre va a haber una vivencia previa en la vida del sujeto, en donde sufre por eso, que es pasiva. Entonces, lo que va a decir es que las representaciones obsesivas van a corresponder a ciertos reproches mudados, dice él, a esto de lo retorno de lo reprimido, y que están referidas a estas vivencias sexuales infantiles que se ha realizado activamente. Ya después, al finalizar el texto, él comenta acerca de la paranoia y la va a clasificar o la va a como agrupar dentro de una psicosis de defensa, va a decir Freud. Y va a decir que la paranoia, al igual que la histeria y que la neurosis obsesiva, provienen de la represión de una representación inconciliable que es de característica penosa. Entonces, como que a lo largo de su obra se va a dedicar a encontrarle similitudes y diferencias a la paranoia y a la neurosis obsesiva, y va a decir que ambos parten del mecanismo de la represión y que lo que se reprime es una vivencia sexual infantil similar. Pero hay una característica muy, muy destacada en relación a lo que se difiere una de otra, y es que el obsesivo, va a decir Freud, presta atención o presta creencia al reproche, mientras que el paranoico persiste en la increencia. Entonces, va a decir que el retorno de los reproches reprimidos, acá lo cito a Freud tal cual lo dice, va a ser bajo la forma de pensamientos alucinatorios y lo va a enunciar en voz alta, ¿sí? Y lo que Freud va a decir en cuanto a esto es que se produce una alteración del yo como la consecuencia de una formación delirante, y le va a llamar que es una formación delirante combinatoria o delirio de asimilación. Bueno, eso es básicamente como un resumen del texto de nuevas puntualizaciones, como a destacar como esos puntos principales. Sí, sí, está muy bien. Bueno, ¿me oís? Sí, sí. Vale, bueno, agradeceros la participación, desde luego, a las tres, a Jazz, a Marino, a Agostina también, ¿verdad? Siempre la llamamos Agustina, Agustina. En fin, a todos vosotros. Quería deciros que en estas dos clases, básicamente, he tratado de sentar las bases de una idea general, ¿de acuerdo? Lo he hecho a propósito. Quiero que cojáis el tipo de funcionamiento mental más que todos los conceptos secundarios que pueden formarse ahí desde un punto de vista teórico, y los voy a deciros por qué. Porque si cogéis la idea principal, esa idea principal os valdrá para ahora, para dentro de 10 años y para dentro de 30 años. Esto nos lleva a dos preguntas importantes. Cuando Freud establece, se puede decir, su primera teoría de las neuropsicosis de defensa, o de las psiconeurosis de defensa, como las llama también en su momento, a medida que va particularizando los mecanismos, el tipo de formación de los síntomas en la obsesión o en la histeria o en la paranoia, claro, la pregunta que nos hacemos es si no hay más tipos de mecanismos, son todos los que hay dentro de la exuberancia clínica que nosotros vemos o, digamos, elaboró o detalló solo algunos, ¿no?
Eso por una parte, ¿no? O incluso si los tipos clínicos son los pocos que Freud describió, o hay muchos más, digamos, que él no describe. Pero sí, entonces, estas son las preguntas que cuanto más detalle das de las cosas, cuanto más especificas algo, más casos te escapan precisamente por tanta especificidad, ¿no? Por eso he querido transmitiros una idea general. La idea de la defensa y cómo el sujeto para protegerse necesita muchas veces defenderse y otras veces todo lo contrario. La luz va mejor que la ceguera. Y por eso desde este punto de vista, lo que ahora hablábamos de la convicción, de la no creencia, del Unglauben, cuando uno no cree o cuando cree, todo este tipo de problemas que están ya planteados en Freud, puede entender que todo eso tiene que ver con ese primer movimiento de la defensa y entender los conceptos fundamentales de la psicopatología a partir de ahí y no extraviarse. Cuando a la gente le dices la certeza psicótica, si lo entiendes desde el punto de vista de la defensa, en realidad la certeza es la ceguera o la defensa completa. No es que tenga una relación con la verdad y con el saber. No, no, no. Es que es lo que más ciega. Eso es lo que quiero transmitiros, que los conceptos básicos, las experiencias de la neurosis y de la psicosis básicas, si las miras desde el punto de vista general de la defensa, se entiende muy bien. Si le empiezan a poner muchos nombres, te extravías y puedes llegar a confundirlo. ¿Se entiende? Y esto nos da muchas posibilidades a nosotros también para trabajar con los pacientes. Bueno, esto es lo que quería deciros. Para el próximo día voy a seguir una ruta contrastando algunas cosas. Vamos a seguir con este tema, por supuesto. Me gustaría, y lo voy a hacer, comentaros algunos pasajes de Schopenhauer, por coger un autor que habla de esto desde un punto de vista muy sencillo y muy, bueno, como a él le da a entender la observación que hace de la locura, que él es un profesor, no es un estudioso, ¿no?, de filosofía, ¿no? Y voy también a contrastar eso para ensartar la tradición popular, lo que antes se llamaba el acervo popular, con lo que Freud propone como una teoría ya muy elaborada. Eso por una parte. Por otra parte, quiero también traer un texto de Emil Kraepelin sobre una descripción que él hace de la histeria, un caso precioso por otra parte, para que veamos el contraste de cómo hay dos maneras, grosso modo, de entender la clínica. Una que es cómo construyes la psicopatología desde dentro, es decir, desde lo que está funcionando hipotéticamente en la mente de una persona, y cómo construimos otro tipo de psicopatología que es absolutamente descriptiva o fenomenológica, que es lo que yo veo. ¿Verdad? Las dos nos interesan mucho. Principalmente la freudiana. Es decir, que Freud construye la psicopatología desde el punto de vista de qué está funcionando en el psiquismo, qué tipo de mecanismos están operando ahí, porque de resultas de esos mecanismos se van a formar los síntomas. En cambio, la construcción kraepeliniana, como el resto de construcciones más de corte psiquiátrico o de la psicopatología más fenomenológica, más descriptiva, en realidad es lo que yo veo que intento explicarlo de alguna manera. Son dos maneras y conviene tenerlas presentes, porque no hay uniformidad en esto. Hay varias formas de ver todo esto. Entonces voy a traer ese texto y voy también a ver si puedo traeros un pasaje de Schuller, que es uno de los pocos psiquiatras estudiosos de la melancolía, de la paranoia y todo esto previos a Freud, que también veían, creían en el cerebro más que la gente cree en el Papa, ¿no? Si es que bueno, en fin, no me voy a meter en estos líos. Pero él ve que hay algunos tipos de delirios que le sirven a la gente para calmar un poco las angustias. No sabe por qué, ni mucho menos, pero lo observo. Entonces, quiero establecer este tipo de contrastes solo con una finalidad, que es ver la originalidad
de Freud. Porque esto que de lo que hemos hablado hoy, aunque está en el acervo popular, cuando se traslada al discurso médico-psicológico es totalmente. Nadie construyó una teoría tan bien fundamentada como Freud, que contrasta completamente con lo que se estaba haciendo en la acera de enfrente, en la ciudad de al lado o en el país fronterizo. Esto es muy nuevo en la historia de la clínica. Y eso es lo que quiero transmitir en lo posible. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Si alguien quiere participar para el próximo día resumiendo el texto de la descripción de Kraepelin sobre la histeria, que me lo mande al grupo y os mando el texto y lo hacemos así. ¿De acuerdo? Gracias. Hasta pronto. Hasta el próximo.